del acuerdo tomado por el Pleno del Tribunal en la sesión extraordinaria número 10 y que fue publicada en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato el 16 de abril de 2020, así como los puntos análogos del diverso consenso considerado por este órgano colegiado en la sesión extraordinaria número 11 de 29 de abril de 2020, publicados en el mismo órgano de difusión oficial el 4 de mayo de 2020, mediante el cual se determina continuar la extensión de la suspensión de las actividades jurisdiccionales, como las sesiones del Pleno por videoconferencia, en apego a lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley sobre el uso de medios electrónicos y firma electrónica para el Estado de Guanajuato y sus municipios, damos inicio a la sesión pública ordinaria número 15 del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. No sin antes saludar afectuosamente a la magistrada, magistrados presentes y a todos aquellos que nos ven y escuchan por nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Muchas gracias a todos. Verificadas las condiciones de audio y video, manifiesto que es pertinente señalar que cada uno de los integrantes del Pleno manifestará su decisión levantando su mano derecha para efectos del sentido de las votaciones y posteriormente procederá a ratificarlo de manera expresa, asentándose en el acta respectiva tales circunstancias. En caso de que alguno de los presentes requiera agregar algo más o hacer uso de la voz, le pido lo haga levantando también su mano derecha. Continúe, señor secretario. Gracias, magistrado presidente. De nueva cuenta, saludo con aprecio a la magistrada y demás magistrados. Y para efecto de hacer constar que en este momento se encuentran enlazados a través de los medios electrónicos y por consiguiente presentes al desarrollo de la sesión mediante videoconferencia, pido al magistrado de la segunda sala. Tengo video y audio. En este mismo sentido, ahora le pido a la magistrada de la tercera sala, Antonia Guillermina Baldovino Guzmán, me exprese con su voz si está escuchando y visualizando a los integrantes de este pleno. Buen día, reitero nuevamente que cuento con audio y video en óptimas condiciones para mi participación en esta sesión. Gracias, magistrada. Magistrado de la cuarta sala, José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, me indica si no se escucha y visualiza, por favor. Gracias, secretario general. Los veo y los escucho perfectamente. Gracias. Y por último, magistrado de la sala especializada, Arturo Lara Martínez, ¿también nos escucha y ve? Sí es, los escucho y los veo perfectamente. Verificadas las condiciones técnicas de comunicación y audio, manifiesto que con su presencia, magistrado presidente, integran quórum suficiente para sesionar válidamente de conformidad con el artículo 9 del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato y los puntos primero y segundo de los acuerdos tomados por el Pleno del Tribunal en las sesiones extraordinarias números 10 y 11 que fueran publicadas en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato el 16 de abril y 4 de mayo de 2020. Gracias, señor secretario. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y le solicito al secretario de cuenta del orden del día con los asuntos listados para ponencia. Procedo, magistrado presidente, informando a este pleno que el orden del día propuesto para esta sesión fue oportunamente notificado a los integrantes de este órgano colegiado y se conforma por la lista de asistencia, la declaratoria de quórum legal, 15 ponencias cuyos índices de tocas, actores y autoridades demandadas están descritos en el mismo orden del día, retirándose el punto número 12 del orden del día, correspondiente al toca 857 diagonal 18. Y por último, atendiendo al orden del día, en primer lugar pongo a su consideración el mismo y a su vez solicito la dispensa a la lectura del acta de la sesión ordinaria anterior al habérsele remitido junto con la convocatoria para esta sesión, y en caso de no tener comentario alguno, solicito que la misma se apruebe. Quienes estén a favor de la propuesta, sírvanse así manifestarlo. Primera sala, a favor de la propuesta. Segunda sala, a favor de la propuesta. Tercera sala, a favor de la propuesta. Cuarta sala, a favor de la propuesta. Sala especializada, a favor de la propuesta. Señores magistrados, la propuesta ha sido aprobada por unanimidad de los asistentes a esta sesión virtual. Es así que para iniciar con el listado de las ponencias, se concede el uso de la voz al magistrado Iliberio García Monzón
para la exposición de las ponencias correspondientes a la segunda sala de este tribunal. Gracias, magistrado presidente. Buenos días, magistrada, magistrados, secretario general de acuerdos. Inicio mi intervención solicitando al magistrado presidente que por su conducto ponga a consideración de este honorable pleno tratar de manera conjunta las ponencias de los tocas 15, diagonal 19 y 16, diagonal 19, juicio en línea, en razón de que se trata de las mismas partes en el proceso administrativo primigenio y la carga argumentativa en los recursos de reclamación presentados por separado se expresa en el mismo sentido. Pongo a consideración de este honorable pleno la ponencia relativa a la resolución del recurso de reclamación toca 601, no es esa, perdón. Es que esta, perdón. No se preocupe. ¿Le sigo? Sí. Pongo a consideración de este honorable pleno la ponencia de los tocas 15, diagonal 19 y 16, diagonal 19, juicio en línea, de las resoluciones de los recursos de reclamación tocas 15, diagonal 19 y 16, diagonal 19, juicio en línea, interpuesto por el oficial mayor y por el encargado de despacho de la Dirección de Seguridad Pública y presidente del Consejo General de Justicia de los Cuerpos de Seguridad Pública Municipal, ambos de Comonfort, Guanajuato, autoridades demandadas en el juicio de origen, en contra de la sentencia de 14 de noviembre de 2018, pronunciada en el proceso administrativo 2122, diagonal cuarta sala, diagonal 2016, por el magistrado de la cuarta sala de este tribunal, mediante la cual se decretó la nulidad total del acto impugnado. Para mejor comprensión de los asuntos que nos ocupan, previo al análisis de los agravios hechos valer por la parte recurrente, se considera conveniente precisar los siguientes antecedentes. Primero, en el proceso administrativo principal, el actor impugnó la falta de notificación del acuerdo donde se ordenó sujetarse al procedimiento de separación del cargo y los actos administrativos encaminados a dar de baja de manera verbal al cargo de policía. Contestaron como autoridades demandadas el oficial mayor y el director de Seguridad Pública y presidente del Consejo General de Justicia, ambos de Comonfort, Guanajuato. Segundo, en el considerando tercero de la sentencia recurrida, se negó el sobreseimiento por consentimiento tácito. En el quinto considerando de la sentencia recurrida, se precisó que el acto impugnado lo constituye la remoción del cargo que ostenta el accionante, el cual se materializó con la emisión del oficio de 20 de julio de 2016, signado por el director de Seguridad Pública y presidente del Consejo de Honor y Justicia Municipal de Comonfort, Guanajuato. Asimismo, se decretó la nulidad porque el acto impugnado fue emitido por el director de Seguridad Pública y presidente del Consejo de Honor y Justicia de Comonfort, Guanajuato. Sin embargo, la aplicación de las sanciones únicamente compete al Consejo de Honor y Justicia para la institución policial del municipio de Comonfort, Guanajuato, de conformidad con la reglamentación respectiva. En el sexto, considerando, entre otras cosas, se señaló que no quedó acreditado que se hubiera pagado al actor la cantidad pactada en el convenio de terminación de relación laboral de 27 de julio de 2016, celebrado entre el actor y el municipio. Tercero, inconforme con la determinación que antecede, las autoridades demandadas interpusieron el recurso de reclamación que nos ocupa. En el primer concepto de agravio de los recursos de reclamación, se alegó en lo sustancial que la sentencia recurrida le causó agravio porque los principios de imparcialidad y exhaustividad se violaron al condenar al pago de las prestaciones reclamadas con fundamento en los artículos 50 de la Ley del Sistema de Seguridad del Estado de Guanajuato y 123 apartado B de la Carta Magna, y motivándola en que fue un despido injustificado cuando el actor no reunió los requisitos de permanencia, desatendiendo el principio de imparcialidad al no hacer una correcta interpretación de justicia. En el tercer concepto de agravio de los recursos en lo autoral se expresó que desde el artículo 123, apartado B, fracción 13, primer párrafo de la Carta Magna, reconoce que los miembros de las instituciones policiales se rigen por sus propias leyes,
y el Consejo de Honor y Justicia tiene facultades para conocer de los ámbitos de la carrera policial y del régimen disciplinario. En el segundo argumento del cuarto punto de agravio de los recursos, en esencia se adujo que se exponen los preceptos que fundamentan el actuar del Consejo de Honor y Justicia, transcribiendo los artículos 7, fracción primera, 25, 26, inciso A, fracción primera, y 42 del reglamento del Consejo de Honor y Justicia para la institución policial del municipio de Comonfort, Guanajuato. El acto se encuentra debidamente fundado y emitido por autoridad competente. Pese a esto, la sala se pronunció en sentido contrario. Por ello, el referido Consejo de Honor y Justicia es competente para determinar la separación del actor del cargo de policía por no aprobar la evaluación del Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Guanajuato. Son infundados estos conceptos de agravio por las siguientes razones lógicas y jurídicas. Sobre el particular se precisa que el estudio de estos conceptos de agravio planteados en los recursos se abordarán de manera conjunta en virtud de que la carga argumentativa guarda estrecha relación, pues dichos motivos de disenso se encaminan a desvirtuar la incompetencia de la autoridad que emitió el acto impugnado. De esta manera, no le asiste la razón a la parte recurrente, en virtud de que pierde de vista que el Consejo de Honor y Justicia para la institución policial del municipio de Comonfort, Guanajuato, es un órgano colegiado permanente y el director de Seguridad Pública funge como su presidente, según lo estipulado por el artículo 6 del reglamento del Consejo de Honor y Justicia para la institución policial del municipio de Comonfort, Guanajuato, el cual establece la integración del aludido consejo. Como se aprecia, el Consejo de Honor y Justicia es un ente administrativo que tiene sus propias facultades y el director de Seguridad Pública como su presidente es un integrante del Consejo con sus propias facultades. De esta manera, para efectos del proceso administrativo, son dos autoridades administrativas totalmente distintas, de donde resulta que cada una debe asumir sus atribuciones de acuerdo al carácter que ostenten al momento de intervenir y emitir el acto o resolución administrativa de que se trate. Así las cosas, se impone señalar que la competencia de la autoridad administrativa no se presume, sino que en el acto administrativo debe fundarla en derecho, entendiéndose por esto que en el propio acto tiene que señalarse el nombre del ordenamiento legal, el precepto jurídico y en su caso la fracción, el inciso o el párrafo que le concede la atribución para emitirlo. De lo contrario, el acto administrativo carece de fundamento legal. En esa tesitura, la competencia del Consejo de Honor y Justicia para la institución policial del municipio de Comonfort, Guanajuato, se entiende como el conjunto de facultades que le confiere el artículo 7 del reglamento del Consejo de Honor y Justicia para la institución policial del municipio de Comonfort, Guanajuato, mientras que la competencia del director de Seguridad Pública y presidente del Consejo de Honor y Justicia Municipal de Comonfort, Guanajuato, se entiende como el conjunto de facultades que le confiere el artículo 8 del mismo reglamento del Consejo de Honor y Justicia para la institución policial. Bajo la perspectiva del contexto de la fracción primera del artículo 7 recitado, el Consejo de Honor y Justicia para la institución policial del municipio de Comonfort, Guanajuato, es la autoridad a la que le corresponde conocer y resolver las faltas graves en que incurran los elementos de la institución policial. Por ende, el Consejo es la autoridad competente para remover del cargo al justiciable, y para ello era menester que se agote en todas sus fases el procedimiento administrativo antes de suscribir la resolución final respectiva. Siendo lo anterior así, resulta evidente que el director de Seguridad Pública y presidente del Consejo de Honor y Justicia, en el oficio de 20 de julio de 2016, omitió expresar que lo suscribe a nombre del Consejo la existencia del dictamen con carácter de proyecto de resolución en términos del artículo 40 del referido reglamento del Consejo de Honor y Justicia para la institución policial y la aprobación del Pleno del Consejo. Por tanto, no existe impedimento para concluir que el citado oficio lo emitió de motu propio y con el carácter que ostenta. Por ende, carece de competencia para suscribirlo como presidente del Consejo.
Por consiguiente, en el aludido oficio no se invoca el fundamento legal de la competencia de la autoridad administrativa, toda vez que se deja de externar él o los preceptos del reglamento del Consejo de Honor y Justicia para la institución policial del municipio de Comonfort, Guanajuato, que le concede la atribución para suscribir dicho libelo y para dar a conocer a nombre del Consejo al justiciable la separación del cargo de policía, como lo es el artículo 8, fracción sexta del mismo reglamento. Luego, entonces, la carencia de fundamento de la competencia se da porque ninguno de los artículos del pluricitado reglamento del Consejo de Honor y Justicia de los invocados en el oficio de 20 de julio de 2016 le concede atribuciones a la autoridad demandada para emitir el acto impugnado, pues se limita a señalar los siguientes. Artículo primero, establece el objeto del reglamento. El artículo tercero, prevé la creación del Consejo de Honor y Justicia. El artículo quinto, dispone que el procedimiento administrativo disciplinario se llevará conforme a las disposiciones del reglamento y en lo no previsto se aplicará supletoriamente el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de los municipios de Guanajuato, en lo que no se oponga al reglamento. En el artículo 28 establece las sanciones para las faltas graves. El artículo 26 considera falta grave el resultado negativo en las pruebas y exámenes de control de confianza. Y el artículo 40 regula el dictamen del proyecto de resolución. Es así que el conjunto de razonamientos lógicos y jurídicos expresados en los conceptos de agravio objeto de estudio no superan las consideraciones y conclusiones que sirven de sustento al quinto considerando de la sentencia recurrida. En el agravio segundo de los recursos, en esencia, se señaló que el 31 de enero de 2017, la parte actora promovió el proceso administrativo en contra de los actos impugnados y transcribe las prestaciones reclamadas. Es inoperante este concepto de agravio por las siguientes razones lógicas y jurídicas. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que por agravio se entiende el conjunto de enunciados concretos sobre las cuestiones debatidas en un proceso, manifestados a través de razonamientos lógicos y jurídicos encaminados a desvirtuar los argumentos y conclusiones del órgano jurisdiccional. De esta forma, es el caso que este concepto de agravio no contiene razonamiento alguno dirigido a refutar las consideraciones que sustentan la sentencia recurrida. En el primer argumento del cuarto concepto de agravio de los recursos, se alegó en lo esencial que el justiciable atendió la comparecencia ante el Consejo de Honor y Justicia. Es evidente que obra una notificación y un pleno conocimiento de haber cometido una falta grave, según los artículos 28 y 29 del referido reglamento del Consejo de Honor y Justicia para la institución policial. Tan es así que se hace presente con la intención de celebrar un convenio y dar por terminado el asunto, y llevándose los trámites para realizar y entregar el cheque de la cantidad convenida, el que se realizó, anexo 2. Por ello, se solicita el sobreseimiento. Es infundado este concepto de agravio por las siguientes razones lógicas y jurídicas. El justiciable en el escrito inicial de demanda manifestó que el 10 de agosto de 2016 conoció la afectación jurídica hacia su persona. De este modo, hasta esa fecha tuvo conocimiento de que estaba despedido, pues hasta ese día conoció el acto impugnado, siendo el caso que la autoridad demandada omitió aportar la notificación del oficio de 20 de julio de 2016, suscrito por el director de Seguridad Pública y presidente del Consejo de Honor y Justicia, en el que conste el acto impugnado declarado nulo en el fallo recurrido. Ahora bien, el convenio de terminación de relación laboral de 27 de julio de 2016, celebrado entre el actor y el municipio exhibido en la contestación de la demanda, si bien es cierto que es de fecha anterior al 10 de agosto del mismo año, pero también es verdad que no hace referencia al acto impugnado, máxime que desde el punto de vista jurídico no es aceptable la declaración de una relación administrativa
entre el justiciable y el municipio de Comonfort, Guanajuato, previamente terminada a través del referido convenio. Por tal motivo, resulta evidente que tuvo conocimiento del acto de separación o baja legal del cargo de policía en la fecha expresada en el escrito inicial de demanda. Por ello, el referido convenio, en términos de los artículos 117 y 131 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, no es el medio de convicción idóneo para acreditar que el actor tuvo conocimiento del oficio impugnado antes de la fecha señalada en la demanda, pues el medio idóneo es la notificación formal del acto impugnado. En consecuencia, ante la ineficacia de los conceptos de agravio, se propone a este honorable pleno confirmar la sentencia recurrida, lo anterior con fundamento en el artículo 311 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Es cuanto a esta ponencia, magistrado presidente. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia conjunta respecto a los TOCA radicados bajo los números 1519 y 1619. Someto en primer término a votación la resolución respecto al TOCA 15/19. Si están de acuerdo en el sentido de la misma, sírvanse así manifestarlo. Primera sala, a favor de la ponencia. Segunda sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Señores magistrados, la ponencia respecto al TOCA 1519 se ha aprobado por unanimidad. Someto ahora a votación lo relativo a la resolución del recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 1619. Si están de acuerdo con el sentido de la ponencia, sírvanse a expresarlo. Primera sala, a favor de la ponencia. Segunda sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Señores magistrados, la ponencia ha sido aprobada por unanimidad de los asistentes. Continuando con el orden del día y para el desahogo del punto quinto del mismo, se otorga nuevamente el uso de la voz al magistrado Eliberio García Monzón. Audio, por favor. Gracias, magistrado presidente. Continúo mi intervención poniendo a consideración de este honorable pleno la ponencia relativa a la resolución del recurso de reclamación TOCA 601/2019, interpuesto por el autorizado del director general del entonces Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato, autoridad demandada en el juicio de origen, en contra de la sentencia de 15 de agosto de 2019, pronunciada en el proceso administrativo 1351, diagonal cuarta sala, diagonal 17, por el magistrado de la cuarta sala de este tribunal, mediante la cual se decreta la nulidad total de la resolución controvertida y se reconoce el derecho reclamado por la parte actora. Para mejor comprensión del asunto que nos ocupa, previo al análisis de los agravios hechos valer por la parte recurrente, se considera conveniente precisar los siguientes antecedentes. Primero, mediante escrito presentado el 29 de marzo de 2017, el actor solicitó se le otorgara la concesión para prestar el servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija, taxi, en el municipio de Celaya, Guanajuato. Segundo, a través del oficio de fecha 26 de mayo de 2017, el director general del otrora Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato negó lo peticionado, ya que de la revisión de los archivos físicos y magnéticos que se encuentran bajo el resguardo del Registro Público de Concesiones y Permisos de Transporte adscritos a esa dirección general, no se encontró dato alguno, expediente o antecedente alguno del que se desprenda algún acto de concesionamiento a nombre de la parte actora para poder explotar el servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija, taxi, en el municipio de Celaya, Guanajuato.
Tercero, en el proceso administrativo principal, la parte actora impugna el oficio de referencia. Cuarto, en el sexto, considerando de la sentencia recurrida, se decretó la nulidad para efecto de que el director general del entonces Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato realiza las gestiones conducentes a efecto de que se expida el título concesión a favor de la parte actora, previa satisfacción de los requisitos legales señalados por la legislación de la materia, ya que no omitió contestación completa, congruente, ni debidamente fundada y motivada a lo peticionado por la parte ahora actora, en tanto que soslayó que el impetrante manifestó desde su solicitud que es concesionario del servicio público de transporte de personas en su modalidad de alquiler sin ruta fija taxi, dado que cuenta con la resolución definitiva de 31 de enero de 1994. Quinto, inconforme con la determinación que antecede, el autorizado del director general del otrora Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato, autoridad demandada en el juicio primigenio, interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa. En el primer agravio, en esencia señaló que la sentencia recurrida es ilegal, ya que la petición de la parte actora se refiere a obtener una concesión en Celaya, Guanajuato, mientras que la resolución positiva se refiere al municipio de Salamanca, Guanajuato. Es infundado este agravio por las siguientes consideraciones jurídicas. En el sexto, considerando la sentencia recurrida, la Sala de Origen advirtió que la parte actora en su petición pretende obtener una concesión en el municipio de Celaya, Guanajuato, mientras que la resolución positiva se refiere al municipio de Salamanca, Guanajuato, ya que al reproducir lo que manifestó la autoridad, quien invocó el municipio de Celaya en lugar del municipio de Salamanca, consideró Celaya, lo que el lector de la sentencia recurrida debe interpretar en el sentido de que hay un error involuntario en la manifestación de la autoridad. De esta manera, ese error de la autoridad no trasciende a la sentencia recurrida, pues en la parte considerativa de esta se precisa que la resolución positiva se refiere al municipio de Salamanca, Guanajuato. Por tanto, se entiende que de la nulidad decretada en la sentencia recurrida tiene el efecto de que la autoridad realice las gestiones conducentes para que se otorgue al actor el respectivo título concesión para prestar el servicio en dicho municipio. Al principio del segundo concepto de agravio y en el tercer agravio, al principio del segundo concepto de agravio y en el tercer agravio se argumentó en lo toral que el acto impugnado en el proceso de origen se encuentra fundado y motivado, y si la autoridad refirió que no existe documento ni constancia alguna de la existencia de la resolución, no se acredita que la parte actora contara con la autorización para explotar el servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija taxi en el municipio de Salamanca, Guanajuato, por lo cual no debería no debió haberse reconocido la nulidad del acto, ya que no era constancia en el registro estatal de concesiones y permisos de transporte del Instituto de Movilidad del Estado. Por ello es ilógico que se permita la pretensión de acceder a la activación de una concesión si no se cuenta con antecedente alguno. Son infundados estos conceptos de agravio por las siguientes razones lógicas y jurídicas. En el quinto, considerando de la sentencia recurrida, se determinó que la parte actora acreditó el derecho solicitado con la copia certificada de la pluricitada resolución definitiva emitida el 31 de enero de 1994 por el secretario de Gobierno del Estado, la que obra en autos del sumario primigenio, razonamiento sustancial que sirvió de apoyo a la CUO para declarar la nulidad del acto combatido. Sin embargo, es el caso que el recurrente en este concepto de agravio no expresó razonamiento alguno capaz de destruir los fundamentos y motivos en que se apoyó la sala de origen para determinar que se genera la presunción de que la autoridad recibió del justiciable la solicitud de participación en el programa implementado el 3 de septiembre de 1993, pues se limitó a manifestar
que no cuenta con antecedente alguno de la concesión del actor, sin invocar argumentos dirigidos a desvirtuar la presunción de existencia de la multicitada resolución de 31 de enero de 1994, invocada por la sala de origen. Por otro lado, el recurrente tampoco controvirtió la valoración de las copias certificadas en el último párrafo del segundo concepto de agravio. Se alegó, en esencia, que la sentencia recurrida es ilegal. El Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato no se exhibió el escrito petitorio, la copia certificada de la resolución definitiva emitida el 31 de enero de 1994 por el secretario de Gobierno del Estado. Es infundado este concepto de agravio por las siguientes razones lógicas y jurídicas. Considerando que la autoridad actúa de buena fe, de conformidad con el artículo 3 del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado de los municipios de Guanajuato, no era necesario que el actor anexara a su petición la copia certificada de la resolución definitiva emitida el 31 de enero de 1994. Ahora bien, si el actor no exhibió dicha resolución a su escrito petitorio, la autoridad, antes de emitir la respuesta que constituye el acto impugnado en el proceso administrativo de origen, estuvo en aptitud de requerirlo y sin embargo no lo hizo. Sobre el particular se precisa que la parte actora exhibió a la demanda de nulidad la copia certificada de la referida resolución para desvirtuar la afirmación de la autoridad de que no existe la resolución. Esta prueba fue valorada por la sala de origen de conformidad a lo señalado por los artículos 48, fracción segunda, 78, 79 y 121 del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado de los municipios de Guanajuato. De ahí lo infundado del agravio objeto de estudio. En el agravio cuarto, en lo sustancial se expresó que la sala resolutora debió referir que la autoridad enjuiciada carece de competencia para decidir válidamente sobre la activación y alta de la unidad vehicular al servicio público de transporte, así como el reconocimiento del pretendido derecho como concesionario, ya que dicha facultad corresponde al titular de la Secretaría de Gobierno del Estado de Guanajuato. Es infundado este concepto de agravio por las siguientes consideraciones lógicas y jurídicas. En la sentencia recurrida, no se determinó que el director general del entonces Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato deba decidir sobre la activación y alta de la unidad vehicular al servicio público de transporte, sino únicamente se declaró la nulidad del acto combatido para efectos de que realice las gestiones conducentes a efecto de que se expide el título de concesión a favor de la parte actora, previa satisfacción de los requisitos legales señalados por la legislación de la materia. Es de resaltarse que realizar las gestiones conducentes no implica el ejercicio de decidir sobre la activación y el alta de la unidad vehicular del Servicio Público de Transporte, dado que el secretario de Gobierno es quien tiene la facultad de expedir el referido título de concesión. En consecuencia, ante la ineficacia de los conceptos de agravio, se propone a este honorable Pleno confirmar la sentencia recurrida, lo anterior con fundamento en el artículo 311 del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Es cuanto a esta ponencia, magistrado presidente. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia correspondiente al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 601/19. Si están de acuerdo con el sentido de la ponencia, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Primera sala, a favor de la ponencia. Segunda sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Señores magistrados, la ponencia ha sido aprobada por unanimidad de votos de los magistrados asistentes. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto sexto del mismo, se concede nuevamente el uso de la voz al magistrado Eliberio García Monzón.
Gracias, magistrado presidente. Concluye mi intervención poniendo a consideración de este honorable pleno la ponencia relativa a la resolución del recurso de reclamación TOCA 76/20, juicio en línea, interpuesto por el director de lo contencioso adscrito a la Procuraduría Fiscal del Estado, dependiente de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato, autoridad demandada en el juicio de origen, en contra de la sentencia de 11 de diciembre de 2019, dictada en el proceso administrativo 1493, diagonal cuarta sala, diagonal 2018, juicio en línea, por el magistrado de la cuarta sala de este tribunal, en la que se declaró la nulidad del acto impugnado y se reconoció el derecho a la parte actora. Para mejor comprensión del asunto que nos ocupa, previo al análisis de los agravios hechos valer por la parte recurrente, se considera conveniente precisar los siguientes antecedentes. Primero, en el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó la resolución contenida en el oficio de 22 de agosto de 2018, a través de la cual el director de ingresos de Irapuato, Guanajuato, determina la existencia de un adeudo de derechos por concepto de refrendo anual de placas y tarjeta de circulación, imponiendo el respectivo crédito fiscal. Segundo, en el considerando cuarto de la sentencia recurrida, se negó el sobreseimiento respecto de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato. Asimismo, en el quinto considerando de la sentencia recurrida, se decretó la nulidad del acto impugnado. Tercero, inconforme con la determinación que antecede, el director de lo contencioso, adscrito a la Procuraduría Fiscal del Estado, dependiente de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato, autoridad demandada, interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa. En el único concepto de agravio, en esencia se alegó que la sentencia recurrida es ilegal, ya que se debió sobreseer el proceso respecto de la autoridad recurrente en atención a que no signó el acto impugnado. Es fundado este concepto de agravio por las siguientes razones lógicas y jurídicas. El artículo 251, fracción segunda, inciso A, del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, señala que tendrán el carácter de autoridad las que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar el acto o la resolución impugnada. Es decir, para determinar si a una entidad administrativa puede reclamársele el cumplimiento de cierta pretensión en el proceso administrativo, debe observarse si ésta materialmente dictó, ordenó, intentó ejecutar o ejecutó el acto combatido. Habida cuenta que el carácter de autoridad demandada para los efectos de la procedencia del proceso administrativo no deriva de la imputación que de cierto acto le atribuye el actor a determinada entidad administrativa, sino de la posibilidad real de que ésta lo haya emitido y así generar una afectación a la esfera jurídica del particular. En ese orden de ideas, tenemos que la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato solo determinó el crédito fiscal por concepto de derechos por refrendo anual de placas, adeudo de origen estatal, controvertido en la instancia primigenia, cuyo requerimiento de pago realiza la autoridad fiscal municipal. Así, tenemos que el acto impugnado se precia una firma ilegible sin que se consigne el puesto que ocupa dicho funcionario público, dado que no basta que en el encabezado del documento de requerimiento de pago se haga referencia a la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, como la Tesorería Municipal de Irapuato, Guanajuato, Dirección de Ingresos, y que se ponga a cada lado el logotipo del Gobierno del Estado y del Gobierno Municipal, para afirmar que el titular de la referida Secretaría firmó el acto combatido. En consecuencia, el requerimiento de pago contenido en el oficio de 22 de agosto de 2018 formalmente no se encuentra emitido de manera conjunta por la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato y la Tesorería Municipal de Irapuato, Guanajuato, Dirección de Ingresos, como lo afirma el magistrado acuo en la sentencia recurrida. En consecuencia, si no consta la firma del titular de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato, y si no
externó su voluntad, entonces no existe la declaración unilateral de voluntad en el ejercicio de su potestad pública derivada de los ordenamientos jurídicos, por lo que en la especie no se crea, declara, reconoce, transmite, modifica o extingue alguna situación jurídica individual y concreta. Por tal motivo, en términos del artículo 136 del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, no hay acto fiscal. Y su existencia y ante su inexistencia, de acuerdo a lo señalado por el artículo 261, fracción sexta del mismo Código de Procedimiento de Justicia Administrativa, resulta improcedente el proceso en contra de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato. Por ende, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 262, fracción segunda del mismo ordenamiento jurídico, lo procedente es sobreseer el proceso respecto de la referida dependencia estatal. Por último, no se omite enfatizar que en la demanda inicial la parte actor únicamente impugnó el requerimiento, que no pronunció ningún argumento en contra de la determinación del crédito fiscal, y en la sentencia solo se declaró la nulidad del requerimiento de pago, quedando subsistente el primer acto, por lo que el sobreseimiento no causa ningún perjuicio a la parte actora en el juicio primigenio. En consecuencia, ante lo fundado del concepto de agravio, se propone a este honorable pleno modificar la sentencia recurrida, por lo que se sobresee el proceso respecto de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato, lo anterior con fundamento del artículo 311 del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Es cuanto, magistrado presidente. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia correspondiente a la resolución del recurso de reclamación radicado bajo el toca 76/20. Si están de acuerdo con el sentido impreso a dicha resolución, sírvanse así manifestarse. Primera sala, a favor de la ponencia. Segunda sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Señores magistrados, la ponencia ha sido aprobada por unanimidad de votos. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto séptimo del mismo, se otorga ahora el uso de la voz a la magistrada Antonia Guillermina Baldomino Guzmán para el desahogo de las ponencias correspondientes a la tercera sala de este órgano jurisdiccional. Gracias, presidente. Buenos días, compañeros magistrados, señor secretario general. Inicio la intervención de esta tercera sala, sometiendo a su consideración el proyecto de resolución del recurso de reclamación TOCA 24/20, interpuesto por el presidente del Consejo de Honor y Justicia de las instituciones policiales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la Cuarta Sala dentro del proceso administrativo 562/2019. En dicho fallo se decretó la nulidad total de la resolución emitida por la autoridad ahora recurrente dentro del procedimiento administrativo disciplinario, en la que se movió al actor del cargo que desempeñaba dentro de la Comisaría General de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado. Además, se reconocieron al demandante diversos derechos y se condenó a la autoridad encausada al pleno restablecimiento de esas prerrogativas. Como agravio, la autoridad inconforme sostiene que la sala no debió condenarla a enterar las cuotas omitidas al Instituto de Seguridad Social al servicio de los trabajadores del Estado y al Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato, porque no fue una pretensión que hubiera planteado el actor en su demanda. Asiste la razón a la autoridad inconforme. Del análisis a la demanda y al escrito complementario se desprende que el entero de las cuotas omitidas al Instituto de Seguridad Social al servicio de los trabajadores del Estado y al Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato no formó parte de las pretensiones que el actor haya hecho valer en el proceso de origen. Habida cuenta lo anterior, es inconfuso que la sentencia no es congruente con la litis
al condenar a la autoridad ahora recurrente al restablecimiento de una pretensión que el promovente no reclamó. Por tanto, esta ponencia propone modificar la sentencia recurrida únicamente para efecto de no reconocer al actor el derecho al pago de las cuotas al Instituto de Seguridad Social al servicio de los trabajadores del Estado y al Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato, ni condenar a la autoridad demandada a que entregue a los institutos mencionados las cuotas que hubiera omitido. Es cuanto, señor presidente. Señores magistrados, y dispuesta la ponencia correspondiente a la resolución del recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 2420. Si están de acuerdo con el sentido de la ponencia, sírvanse así manifestarlo, levantando su mano derecha. Primera sala, a favor de la ponencia. Segunda sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, disiento del sentido de la ponencia. Sala especializada a favor del proyecto. Señores magistrados, se ha realizado la votación respecto a la resolución del recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 2420. El mismo ha sido aprobado por mayoría. Le pido al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz nos refiera si hará voto particular al respecto. Muchas gracias, magistrado presidente. Toda vez que en este caso en concreto disiento del sentido de la ponencia, estaré ingresando a la Secretaría General mi voto particular. Gracias, magistrado. Si instruye a la Secretaría General, hágalo conducente. Continuando con el orden del día, y para el desahogo del punto octavo del mismo, se otorga nuevamente el uso de la voz a la magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán. Gracias. Sigo con el proyecto de resolución del recurso de reclamación TOCA 44/20, interpuesto por el presidente municipal de León en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la Sala Especializada dentro del proceso administrativo 52/2019. Como preámbulo, señalaré que en la sentencia recurrida se decretó la nulidad total de la resolución dictada por la autoridad ahora recurrente, en la cual determinó la responsabilidad administrativa de la actora y le impuso una sanción. Ahora bien, en su expresión de agravio, la autoridad inconforme alega que en el procedimiento de responsabilidad administrativa se acreditó que la actora instruyó a la subdirectora de capacitación de la Dirección General de Desarrollo Institucional para que justificara el pago de diversos servicios particulares con recursos públicos, porque con independencia de las pruebas testimoniales, la responsabilidad se demostró con las impresiones de correos electrónicos y la solicitud de pago recibida por la Tesorería Municipal. Tal disertación es inoperante. En la sentencia recurrida, la Sala Especializada advirtió que la autoridad demandada se extralimitó al valorar la declaración de la actora como prueba testimonial y otorgarle pleno valor probatorio. No obstante que la misma fue recabada fuera del procedimiento de responsabilidad administrativa. Por ello, determinó que se inobservó el principio de contradicción conforme al cual las partes tienen derecho a controvertir las manifestaciones realizadas durante el desahogo de la prueba testimonial a través de repreguntas. Así pues, es inexacto que la sala haya considerado que en el procedimiento de responsabilidad administrativa no se acreditó la conducta imputada a la actora. Por el contrario, decretó la nulidad de la resolución por haberse dictado sin respetarse las formalidades del procedimiento. Luego, debido a que el motivo de disenso está dirigido a controvertir una cuestión que no fue abordada por la sala, el agravio es inoperante. Por otro lado, la autoridad inconforme expresa que fue incorrecta la apreciación de la sala al considerar que antes de que la actora rindiera su declaración, la autoridad debió hacerle saber que se encontraba sujeta a una investigación que podía culminar con una sanción. La disertación anterior es inoperante. En el considerando cuarto de la sentencia recurrida, la sala explicó que la autoridad debió hacer del conocimiento de la actora que estaba llevando a cabo una investigación sobre probables infracciones administrativas y que ella era uno de los sujetos cuya conducta se investigaba. Sin embargo,
Como no se respetó el derecho de la actora de conocer la información en comento y por ende de no autoincriminarse, la sala concluyó que esa era una razón adicional para sostener que no se respetaron las formalidades del procedimiento y por ende decretar la nulidad de la resolución impugnada. Ahora, como en el recurso la autoridad inconforme se limitó a señalar que no debió informarse a la actora que se estaba realizando una investigación y que ella podía ser sujeta de la misma, entonces su planteamiento resulta inoperante porque se refiere a cuestiones que fueron abordadas por la sala sin explicar de qué manera el considerar que no debió hacerse del conocimiento de la actora tal circunstancia trascendía en el sentido de la sentencia. Es así que ante la ineficacia de los argumentos vertidos por la autoridad inconforme, esta ponencia propone confirmar la sentencia dictada por la sala especializada. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia correspondiente a la resolución del recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 4420. Si están ustedes de acuerdo con el sentido de dicha ponencia, sírvanse así manifestarlo. Primera sala, a favor de la ponencia. Segunda sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Señores magistrados, la ponencia ha sido aprobada por unanimidad de votos de los magistrados asistentes. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del mismo, se otorga nuevamente el uso de la voz a la magistrada Antonia Guillermina Valdomino Guzmán. Gracias, presidente. Sigo con el proyecto de resolución del recurso de reclamación TOCA 49/20, interpuesto por el actor en el proceso administrativo 2155/2019, en contra del acuerdo dictado por el magistrado de la sala especializada, en el cual se le tuvo por no ofreciendo algunas de sus pruebas. Para mayor claridad del problema jurídico planteado, narraré algunos antecedentes. En el acuerdo que admitió a trámite la demanda, la sala requirió al actor para que aclarara si era su deseo ofrecer como pruebas las fotocopias que acompañó a su escrito de demanda y lo apercibió contenerlas por no ofrecidas si no cumplía con lo requerido. A través de un escrito enviado por correo certificado y recibido en el tribunal el 5 de diciembre de 2019, el promovente pretendió cumplimentar el requerimiento formulado. Sin embargo, en el acuerdo ahora recurrido, la sala tuvo al actor por no dando oportuno cumplimiento al requerimiento que le formuló y como consecuencia de ello, se le tuvo por no ofreciendo las pruebas en comento. En su expresión de agravios, el inconforme alega que como el requerimiento versó sobre un requisito de la demanda, debe observarse lo previsto en el artículo 263, último párrafo, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, por lo que al enviar la promoción respectiva por correo certificado con acuse de recibo, la sala debió tenerla como recibida en la fecha en que fue depositada en la oficina de correos. Las disertaciones expuestas son infundadas. El artículo 263 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa establece como regla general que la demanda deberá presentarse por escrito o en la modalidad de juicio en línea ante este tribunal. Y también dispone expresa y limitativamente que podrá enviarse por correo certificado con acuse de recibo si el actor tiene su domicilio fuera de la ciudad donde resida el tribunal, en cuyo caso se tendrá por presentada en la fecha que fue depositada en la oficina de correos. La prerrogativa de presentar la demanda a través de correo certificado en los términos referidos tiene como propósito facilitar al actor el ejercicio de su derecho de defensa y como justificación el hecho de que existe una desigualdad de condiciones entre los que viven en el lugar en donde el tribunal tiene su domicilio y aquellos que no, pues unos y otros deben contar con el plazo íntegro para presentar sus demandas sin que se vean afectados en razón de la distancia, pues el traslado de un lugar a otro implica tiempo que afecta ese plazo. Ahora bien, como en el caso la demanda ya había sido admitida, es decir, el actor ya había ejercido su derecho de defensa, entonces no existe razón que, de acuerdo con la teleología del artículo 263, último párrafo
del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa justifique la aplicación del supuesto de excepción respecto a tener por presentada la promoción con la que pretendía cumplir con el requerimiento formulado en la fecha en que fue depositada en la oficina de correos. Cabe puntualizar que si bien el requerimiento en cuestión versó sobre uno de los requisitos formales de la demanda, ofrecimiento de pruebas, lo cierto es que la sala no condicionó la admisión de la demanda a la satisfacción de tal requerimiento. Así que el derecho de defensa, acorde con la finalidad perseguida por el artículo 263, ya había quedado salvaguardado al haber sido admitida la demanda. Así pues, dado que la sala formuló al promovente el requerimiento en cuestión con posterioridad a la admisión de la demanda, es inconcuso que la promoción con la cual el actor pretendió dar cumplimiento no encuadra en el caso de excepción, de manera que debe regirse por la regla y tenerse por presentada en la fecha en que fue recibida en el tribunal, como acertadamente se hizo en la instancia primigenia. Por tanto, como resultado de la ineficacia de los agravios vertidos por el inconforme, esta ponencia propone confirmar el acuerdo dictado por la sala especializada. Señor presidente. Señores magistrados, se ha expuesto la ponencia correspondiente a la resolución del recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 49/20. Si están ustedes de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así pronunciarse. Primera sala a favor de la ponencia. Segunda sala a favor de la ponencia. Tercera sala a favor de la ponencia. Cuarta sala a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Señores magistrados, la ponencia ha sido aprobada por unanimidad de votos de los magistrados asistentes. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto 10 del mismo, se otorga nuevamente el uso de la voz a la magistrada Antonia Guillermina Valdomino Guzmán. Gracias. Finalizo la intervención de esta tercera sala con el proyecto de resolución del recurso de reclamación TOCA 51/20 en su modalidad de juicio en línea, interpuesto por la tesorera municipal y el director de Impuestos Inmobiliarios y Catastro, ambos del municipio de Celaya, en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la cuarta sala de este tribunal dentro del proceso administrativo 1602/2018. En el fallo en materia de estudio, la sala decretó la nulidad total del TOCA a la parte actora por un impuesto denominado Petición por Constitución de Condominio, que le reconoció el derecho a la devolución del impuesto que pagó más de interés general. Como único agravio, las autoridades disconformes sostienen que se debió decretar el sobreseimiento porque no tienen el carácter de demanda. La apuntada disconformidad es infundada cuando hace al director de Impuestos Inmobiliarios y Catastro como inoperante respecto de la tesorera municipal. De acuerdo al artículo 251, fracción segunda, inciso A, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, para efectos del proceso administrativo, el carácter de autoridad demandada debe observarse desde un punto de vista formal, esto es, atendiendo a la naturaleza de la autoridad a la que se imputa la emisión del acto combatido. En el caso objeto de estudio, de la boleta en la que consta el acto impugnado, se desprende el nombre de la persona que lo elaboró, pero no el cargo desempeñado. No obstante, como en el encabezado se hace referencia a la Dirección de Impuestos Inmobiliarios y Catastro de Celaya, tal señalamiento es suficiente para atribuir a esa autoridad la emisión del acto controvertido en la instancia de origen. En cambio, el motivo de disenso es inoperante en relación con la tesorera municipal, pues si bien no tiene el carácter de autoridad demandada porque no dictó, ordenó, intentó ejecutar o ejecutó el acto combatido, lo cierto es que como titular de la Hacienda Pública se encuentra constreñida a realizar
dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para el eficaz cumplimiento de la sentencia controvertida. Habida cuenta que todas las autoridades que por razón de sus funciones deban intervenir en la ejecución del fallo se encuentran obligadas a ello. Esto es, la tesorera municipal tendrá que intervenir en la devolución de la cantidad ingresada indebidamente al erario público, ya que está a cargo de la Hacienda Pública Municipal. Así pues, aun si se decretara el sobreseimiento en el proceso, la tesorería municipal como autoridad demandada o incluso como tercero se encuentra vinculada a la devolución de la cantidad pagada indebidamente en razón de sus funciones y con independencia de haber sido o no parte en la instancia de origen. De manera que en nada beneficia el sobreseimiento que la tesorería municipal arguye en el recurso, porque no modificaría o variaría el sentido del fallo, nulidad del acto y reconocimiento concomitante del derecho, ni le eximiría de su cumplimiento al tratarse de una autoridad vinculada a llevar a cabo su ejecución material, es decir, a la devolución de la cantidad enterada indebidamente a la hacienda pública que administra. De ahí la inoperancia del agravio. Por tanto, ante la ineficacia de los argumentos vertidos por las autoridades inconformes, esta ponencia propone confirmar la sentencia dictada por la cuarta sala. Señores magistrados, se ha expuesto la ponencia correspondiente a la resolución del recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 51/20. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así pronunciarse. Primera sala, a favor de la ponencia. Segunda sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Señores magistrados, la ponencia ha sido aprobada por unanimidad de votos de los asistentes a esta sesión virtual. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto 11º del mismo, se otorga ahora el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Muchas gracias, magistrado presidente. Buenos días, magistrada, magistrados, secretario general. Inicio las ponencias correspondientes a la cuarta sala, refiriéndome en un primer momento al TOCA 836/18, interpuesto por el tesorero municipal y el encargado de despacho de la Dirección de Impuestos Inmobiliarios y Catastro, ambos del municipio de Celaya, Guanajuato, autoridades demandadas en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la primera sala de este tribunal, dentro del proceso administrativo 2096/17, en la modalidad de juicio en línea, en la cual se determinó el sobreseimiento en el proceso. Por lo que respecta a la Tesorería Municipal de Celaya, se declaró la nulidad total de los actos impugnados y se reconoció el derecho de la parte actora. Les comparto algunos antecedentes. La parte actora, por conducto a su apoderado, promovió el proceso de origen en contra del cobro de impuesto de condominio de 2 traslaciones de dominio ofertados a pago bajo protesta, los cuales fueron pagados conforme a la determinación del impuesto que realizó el área administrativa de la demandada. De dicha demanda conoció la primera sala, la cual admitió la demanda de nulidad y la registró, y seguido el trámite del proceso dictó sentencia. Inconforme con el sentido del fallo, la autoridad demandada en instancia de origen interpuso el recurso de reclamación que ahora se resuelve. Se recuerda que en el caso, la presidencia de este tribunal desechó el recurso de reclamación interpuesto por la Tesorería Municipal de Celaya. Por ende, los agravios que se refieren a tal autoridad no fueron estudiados en el presente fallo. Así tenemos que los motivos de disenso expuestos por la parte recurrente, en opinión de esta ponencia, resultan ineficaces para revocar o modificar la sentencia recurrida. En su primer agravio, la parte recurrente aduce que le causa perjuicio la sentencia emitida por el magistrado, pues en términos generales, la autoridad disconforme sostiene que la sala debió decretar el sobreseimiento en el proceso porque no tiene el carácter de demandada. Tal motivo de disenso es infundado. En la especie, el director de Impuestos Inmobiliarios y Catastro del municipio de Celaya, Guanajuato, sí tiene el carácter de autoridad demandada y por tanto no es procedente determinar el sobreseimiento por lo que respecta a tal autoridad. Para que una autoridad tenga la legitimación pasiva en el juicio contencioso administrativo,
es necesario que hubiese emitido o ejecutado el acto impugnado. En el caso objeto de estudio, en el escrito inicial de demanda, la actora, por conducto de su apoderado, señaló como actos impugnados los cobros del impuesto del régimen de condominio. En esa tesitura, los actos impugnados en el proceso de origen son la determinación y cobro del impuesto aludido, siendo dicha determinación dictada por la dirección mencionada, misma que fue llamada a juicio. De acuerdo con lo anterior, se puede concluir entonces que sí hubo una determinación en cantidad líquida por parte de la dirección aludida, consistente en el impuesto de régimen en condominio. Como segundo agravio, la autoridad inconforme expone que la sentencia transgrede los principios de congruencia y exhaustividad, pues la sala decidió una cuestión que no fue planteada en la demanda. Refiere que en la sentencia recurrida, la sala señaló que la litis en el proceso era determinar si el cobro por concepto de impuestos sobre la constitución del régimen de propiedad en condominio respecto de dos traslaciones de dominio se encontraba debidamente fundado y motivado. Sin embargo, aduce la autoridad recurrente que en sus conceptos de impugnación lo que planteó la parte actora fue que los actos impugnados eran ilegales porque se trataba de un doble cobro. El argumento anterior, en opinión de esta ponencia, resulta infundado. Cierto es que en su curso inicial la parte actora alegó que se le pretendía cobrar el impuesto del régimen en condominio, no obstante, que el impuesto correspondiente ya había sido pagado. Pero adicionalmente la parte actora arguyó que la parte demandada interpreta de manera incorrecta la Ley de Hacienda para los municipios del Estado y el artículo 8º, fracción segunda de la Ley de Ingresos para el municipio de Celaya, para el ejercicio fiscal 2017. De acuerdo con lo señalado, es correcto que la sala se haya pronunciado en torno a que la autoridad demandada realizó una incorrecta interpretación del precepto legal en comento, dado que se trata del impuesto sobre la división y lotificación de inmuebles y no del impuesto sobre constitución de régimen de propiedad en condominio, pues la parte actora formuló un argumento en ese contexto susceptible de ser analizado como causa petendi, habida cuenta que expone el agravio o lesión que se reclama de los actos de propiedad, de autoridad, determinación del impuesto sobre constitución del régimen de propiedad en condominio. De esta manera se concluye que en la demanda sí se planteó aquello que fue estudiado por la sala, de ahí el infundado del agravio. Finalmente, en el agravio tercero, la parte recurrente en términos generales sostiene que la decisión de la sala fue desacertada, ya que el cobro de los créditos fiscales se realizó de manera correcta y no se trata de un doble cobro. Tal disertación a juicio de esta ponencia resulta inoperante, porque los argumentos contenidos en dicho motivo de disenso parten de una premisa falsa. Lo anterior es así, pues de lo narrado en los antecedentes plasmados en este fallo se advierte en la sentencia que se resolvió el proceso administrativo, se determinó la nulidad total debido a que las determinaciones controvertidas carecen de debida fundamentación y motivación. Esto es, la sala consideró que lo procedente era la declarar la nulidad del juicio. En este contexto es que se evidencia que en la sentencia recurrida el magistrado no determinó la nulidad con motivo de la existencia de un doble cobro. De ahí que se afirma la inoperancia de los argumentos propuestos, en la medida que parten de la premisa de que en la sentencia recurrida se declaró la nulidad con base en que la determinación de los créditos fiscales fue realizada de manera incorrecta, pues se trata de un doble cobro, lo cual, como se dijo, no aconteció así. Al resultar ineficaces los argumentos esgrimidos a manera de agravios por la autoridad inconforme, lo procedente a juicio de esta ponencia es confirmar la sentencia dictada por la primera sala. Es cuanto, magistrado presidente. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia correspondiente a la resolución del recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 836/18. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así pronunciarse. Primera sala a favor de la ponencia. Segunda sala a favor de la ponencia. Tercera sala a favor de la ponencia. Cuarta sala a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Señores magistrados, la ponencia ha sido aprobada por unanimidad de votos. Continuando con el orden del día y toda vez que se ha retirado el TOCA correspondiente al punto 12 y para el desahogo del punto 13º del orden del día, se otorga nuevamente el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Muchas gracias, magistrado presidente. Me refiero así al TOCA 858
15-18, interpuesto por el Ayuntamiento de León, Guanajuato, autoridad demandada en la instancia de origen, por conducto desautorizada en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la sala especializada, dentro del proceso administrativo 9-18, en la cual se decretó la nulidad total de la resolución impugnada. Les comparto algunos antecedentes. La actora promovió el proceso de origen en contra de la resolución dictada por el Ayuntamiento de León, Guanajuato, dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa. En la resolución mencionada se determinó la responsabilidad administrativa de la actora como presidenta municipal de León. Cabe precisar que fue sancionada en su carácter de ex servidora pública, como expresidenta, y se le impuso como sanción la inhabilitación para ejercer un empleo, cargo o comisión en el servicio público durante 1 año. En desacuerdo con tal resolución, la parte accionante promovió proceso administrativo ante este tribunal. El conocimiento de dicha demanda correspondió a la sala especializada de este tribunal, la cual se registró con el progresivo 9-18 y se emitió a trámite. Seguido el trámite, se dictó la sentencia respectiva, en el cual la sala especializada decretó la nulidad total de la resolución impugnada al haberse configurado las causales de ilegalidad. Inconforme con el sentido del fallo, el ayuntamiento, por conducto desautorizada, interpuso el presente recurso. Así tenemos que la autoridad inconforme alega en esencia que en el acuerdo el ayuntamiento no delegó a la Contraloría Municipal la atribución de sustanciar el procedimiento administrativo, únicamente determinó que se auxiliaría del personal adscrito al citado órgano interno de control. Expone la parte recurrente que no se trató de una delegación, sino de una comisión o instrucción dada por el ayuntamiento al personal de Contraloría para realizar diversas actuaciones y diligencias, ya que sería impráctico y físicamente imposible que el órgano edilicio realizara todas y cada una de las diligencias y actuaciones inherentes a un procedimiento de responsabilidad administrativa. Así tenemos que resultan ineficaces tales argumentos, pues a consideración de este tribunal no existe razón jurídica a la parte recurrente para justificar tal calificativa. Amerita tener en cuenta que nuestra Carta Magna, en su artículo 16, primer párrafo, exige que todo acto de molestia conste en un mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Tal precepto consagra el principio de legalidad en nuestro ordenamiento jurídico. En congruencia con este precepto referido, el artículo 137, fracción primera del Código de la Materia, dispone que los actos administrativos deban ser expedidos por autoridad competente. Luego, conforme al referido principio, para que una facultad pueda ser ejercida por autoridad diversa a la que el ordenamiento jurídico respectivo expresamente se le atribuya, es indispensable la existencia de una norma jurídica que autorice la transferencia de facultades. De no ser así, ello significará que el ejercicio de la facultad de que se trata corresponde exclusivamente a la autoridad a la cual la norma jurídica de manera expresa se le haya otorgado. En el caso particular, tratándose de procedimientos de responsabilidad administrativa en contra de los integrantes de los ayuntamientos, la facultad de instaurarlos, sustanciarlos y resolverlos es exclusiva del órgano edilicio, de manera que si se pretende que dicha atribución sea ejercida por otra autoridad, se debe acreditar que se cumplen los requisitos para llevar a cabo una delegación de facultades. En este contexto, la instrucción que en el acuerdo de ayuntamiento, así como al personal de la Contraloría a su cargo para que practicara y desahogara los actos y diligencias conducentes dentro del procedimiento ya referido, y es así, pues aun cuando en el acuerdo mencionado el ayuntamiento no hizo referencia expresa al vocablo delegar, sino que hizo referencia a una comisión, lo cierto es que la instrucción que giró la Contraloría, así como el personal a su cargo, tuvo como efecto la transferencia de la atribución de sustanciar el procedimiento de responsabilidad administrativa sujeto a debate. Por tanto, con independencia del vocablo empleado para describir la acción, lo jurídicamente relevante en el caso objeto de estudio es que autoridades diversas al ayuntamiento sustanciaron el procedimiento administrativo. Por tanto, fue correcta la decisión de la sala especializada relativa a decretar la nulidad total de la resolución impugnada. No se solaya por este tribunal el argumento de la autoridad inconforme cuando expone que en la especie resultaba innecesario decretar una delegación de facultades, ya que el ayuntamiento solo comisionó e instruyó como superior jerárquico al titular de la Contraloría y al personal adscrito a la misma para que lo auxiliara en la sustanciación de diligencias del procedimiento de responsabilidad. Dicha alegación a juicio de esta ponencia carece de asidero jurídico. Lo anterior es así, pues independientemente de que se considerara que la autoridad se encuentra en posibilidades
de designar o comisionar al personal de la Contraloría para realizar ciertas actividades con motivo de una obediencia jerárquica, lo cierto es que tal designación o comisión debe respetar el principio de legalidad. Esa subordinación y coordinación son los elementos integrantes de la jerarquía administrativa, cuya presencia de legitimidad o legalidad que tiene todo acto administrativo consiste en que tal acto haya de ser emitido conforme a derecho. Lo anterior implica necesariamente que la orden de designación o comisión que realice el superior jerárquico a un subordinado debe encontrarse dentro del ámbito de competencia de este último. En consecuencia, el mandato, instrucción, comisión o designación y su correlativo deber de obediencia existe en la medida que el ordenamiento jurídico haya fijado esa atribución y obligaciones recíprocas. De ahí la ineficacia de los disentimientos en estudio. En otro orden de ideas, la autoridad recurrente alega que la sala interpretó de forma errónea los artículos 77, fracción primera y 128, fracción novena de la ley orgánica de ese municipal, pues acorde a lo dispuesto en tales preceptos, la resolución impugnada fue suscrita por el presidente municipal. También cuestiona el estudio oficioso que emprendió la sala para determinar que la resolución impugnada no debió ser suscrita por el presidente y por el secretario del ayuntamiento. Además, la autoridad inconforme señala que la sala interpretó de manera equívoca el artículo 8 de la abrogada ley de responsabilidades administrativas ya referida. Tales planteamientos resultan inoperantes, ya que las consideraciones y razonamientos de la sentencia que aún perviven a causa de la ineficacia del agravio encaminado a cuestionar la determinación de la sala en torno a que el procedimiento relativo no fue sustanciado por la autoridad competente para dicho propósito, son suficientes por sí mismas para soportar la declaración de nulidad, de anulación. Así pues, los agravios en comento resultan inoperantes, ya que persiste una de las razones con base en la cual se anuló la resolución impugnada, confirmándose así, en opinión de esta ponencia, la sentencia dictada por la sala especializada. Es cuanto, magistrado presidente. Se ha expuesto la ponencia correspondiente a recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 858, diagonal 18. Si están de acuerdo con el sentido del mismo, sírvanse así manifestarlo. Primera sala a favor de la ponencia. Segunda sala a favor de la ponencia. Tercera sala a favor de la ponencia. Cuarta sala a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Señores magistrados, la ponencia ha sido aprobada por unanimidad de votos de los asistentes a esta sesión. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto 14 del mismo, se otorga nuevamente el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Muchas gracias, magistrado presidente. Concluye mi intervención con la ponencia del TOCA 461, diagonal 19, interpuesto por el jefe de la Oficina Regional de Movilidad, adscrito al otrora Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato, autoridad demandada en la instancia de origen, por conducto de su autorizado en contra de la sentencia dictada por la magistrada de la tercera sala, dentro del proceso administrativo 1946, diagonal 18, en la cual se decretó la nulidad de la calificación de la boleta impugnada y se reconoció el derecho solicitado. Les comparto algunos antecedentes. Los actores promovieron el proceso de origen en contra de la boleta de infracción, mediante el cual el inspector determinó que se cometió una infracción a la normativa estatal en materia de movilidad y su respectiva calificación, por lo que se determinó un monto a pagar por dicha sanción. La sala desechó la demanda respecto a la boleta de infracción por estimar que se presentó de manera extemporánea, sobre la base de la primera de los promoventes. Tuvo conocimiento del acto impugnado consistente en la boleta de infracción, de tal suerte que si el escrito inicial se ingresó, es patente que la acción no se ejerció oportunamente, sostuvo la sala. Añadió la resolutora de origen que si en la fecha en la cual se levantó la boleta de infracción impugnada resulta evidente que a partir de ese momento el diverso promovente tuvo conocimiento de ese acto, esto es, el plazo para presentar la demanda inició el día hábil siguiente. En contraste, la demanda se admitió a trámite únicamente respecto a la calificación de la infracción referida. Seguido el trámite del proceso administrativo, la sala dictó la sentencia respectiva y en el agravio único en esencia se señala que la sentencia recurrida es ilegal en opinión de esta ponencia, ya que sostiene la parte recurrente que, contrario a lo que dijo la sala, en la especie de la calificación de la boleta de infracción impugnada
sí se encuentra debidamente fundada y motivada, asimismo con el fin de demostrar que la autoridad demandada sí precisó los parámetros que permitieron cuantificar la multa que se impuso a la parte actora. La autoridad inconforme se limita a transcribir el contenido del acta de calificación que allegó al proceso. Es inoperante este agravio por las siguientes consideraciones jurídicas. En la parte atinente de la sentencia recurrida, la magistrada determinó que del estudio realizado a las constancias que componen al presente proceso no se desprende ningún documento donde se haya realizado el análisis que refleje los elementos contemplados para individualizar la multa correspondiente de acuerdo al tipo de la falta y su gravedad y a las circunstancias de su comisión y personales del infractor para considerar que el infractor debía cubrir un monto. Por ende, concluyó la sala resolutora que al no individualizar la sanción debidamente, conforme lo disponen los artículos 250 y 251 de la Ley de Movilidad del Estado y sus municipios, así como el 215 del Código de la Materia, se inobservó hacia una condición para el ejercicio de la potestad sancionadora que afectó la defensa en la parte actora. De ahí que sostuvo la titular de la sala, la omisión de motivar y fundamentar en la calificación de la boleta de infracción combatida constituye un vicio de ilegalidad que trasciende su aspecto material o de contenido. Frente a lo anterior se tiene que los motivos de inconformidad aducidos por la parte recurrente resultan inoperantes por insuficientes, habida cuenta que a través suyo, la parte recurrente es omisa en controvertir la razón oral en la que sustentó la conclusión de la sentencia en ese sentido, pues no está dirigida a desvirtuar la consideración de la sala, es decir, demostrar que contrariamente a lo sostenido por la titular de la sala, la individualización del monto de la sanción está fundada y motivada. Lo anterior es así, pues la autoridad recurrente se limita a aseverar que el acta de calificación de la boleta de infracción se encuentra fundada y motivada, y a continuación transcribe la misma. Empero no pormenoriza argumento alguno que cuestione la decisión de la sala. Esto es, aun y cuando la autoridad inconforme realizó la transcripción del acta de calificación con la intención de que su confrontación evidencie falta de exhaustividad o incongruencia en la sentencia recurrida, al afirmar que ésta no se ocupó de todos los puntos o temas jurídicos de defensa hechos valer o que lo hizo incongruentemente, lo cierto es que al limitar o reproducir tal documento da lugar a calificar el agravio como inoperante por impreciso e insuficiente, pues no evidencia cuando menos una causa de peria impugnativa, porque es la autoridad recurrente y no al tribunal en pleno de este tribunal, a quien corresponde puntualizar de modo atingente cuáles fueron los aspectos que, a pesar de haberse planteado, no se abordaron en el fallo, o que se analizaron de manera tergiversada, explicando en este último caso en qué consistió la deformación argumentativa. De no ser así, el órgano jurisdiccional revisor tendría que hacer primero una lectura íntegra de las transcripciones, luego un ejercicio para identificar las deficiencias por omisión o por falta de correspondencia entre lo argumentado y lo resuelto, para finalmente concluir en lo fundado o infundado del agravio relativo, lo cual corresponde a una verdadera suplencia de la queja no propia del recurso de reclamación. En este orden de cosas, como el agravio en estudio no cuestiona ni pone en entredicho la decisión asumida por la sala, esta debe prevalecer precisamente por no haberse superado, de ahí la inoperancia del mismo. En este sentido, al resultar ineficaces los argumentos esgrimidos a manera de agravios por la autoridad inconforme, lo procedente a juicio de esta ponencia es confirmar la sentencia dictada por la tercera sala. Es cuanto, magistrado presidente. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia correspondiente a la resolución de recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 461/19. Si están de acuerdo con el sentido de la ponencia, sírvanse así manifestarlo. Primera sala a favor de la ponencia. Segunda sala a favor de la ponencia. Tercera sala a favor de la ponencia. Cuarta sala a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Señores magistrados, la ponencia ha sido aprobada por unanimidad de votos. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto 15º del mismo, se otorga ahora el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez para el desahogo de las ponencias correspondientes a la sala especializada de este tribunal.
Gracias, presidente. Buenos días, magistrada, magistrado, señor secretario. Procedo en esos términos. Este punto 15º del orden del día corresponde al toca 653, diagonal 19, interpuesto por el director de Policía, Tránsito y Protección Civil del municipio de Pénjamo, Guanajuato, en contra del auto emitido el 2 de octubre de 2019 por la segunda sala dentro del proceso administrativo número 738, diagonal segunda sala, diagonal 17, mismo que se tramita bajo la modalidad de juicio en línea. Como antecedentes del asunto, me permito relatar que el 2 de mayo de 2017 un ciudadano promovió proceso administrativo en contra de la resolución del Consejo de Seguridad Pública del municipio de Pénjamo, Guanajuato, y la notificación de su destitución. El asunto fue turnado a la segunda sala de este tribunal y mediante auto de 21 de agosto de 2017 se admitió la demanda a trámite y se ordenó emplazar al Consejo de Honor y Justicia para los cuerpos de seguridad pública del municipio de Pénjamo, secretario técnico, secretario ejecutivo de dicho consejo y el director de Policía, Tránsito y Protección Civil del citado municipio. No obstante lo anterior, mediante acuerdo de 7 de agosto de 2019, se advirtió que se omitió emplazar al director de Policía, Tránsito y Protección Civil del municipio de Pénjamo. En virtud de ello, se regularizó el proceso para emplazar a dicha autoridad. Posteriormente, en auto de 2 de octubre de 2019, se tuvo al director de Policía, Tránsito y Protección Civil del municipio de Pénjamo, Guanajuato, autoridad demandada por no contestando la demanda en tiempo y forma legal. Inconforme con esta determinación del magistrado, la autoridad demandada promovió recurso de reclamación. El primer agravio, donde el recurrente argumenta que su escrito de contestación de demanda sí fue presentado en tiempo y que el cómputo asentado en el acuerdo recurrido es incorrecto a criterio de esta ponencia, es fundado atentos a lo siguiente. Admitida la demanda y efectuado el emplazamiento, el artículo 279, primer párrafo del Código de la materia, concede a la autoridad demandada el término de 10 días para dar contestación a la misma. Dicho término se computa a partir de aquel en que surte efectos el emplazamiento. En la especie, en el acuerdo recurrido, el magistrado acudo determinó que el director de Policía, Tránsito y Protección Civil de Pénjamo, Guanajuato, había presentado su escrito de contestación fuera de tiempo. Atendiendo al cómputo realizado por la segunda sala de este tribunal, el último día que el director de Policía, Tránsito y Protección Civil del municipio de Pénjamo tuvo para presentar su escrito de contestación de demanda fue el 6 de septiembre de 2019. Al respecto, se advierte que en el acuerdo recurrido se asentó erróneamente que el emplazamiento fue efectuado el 2 de septiembre de 2019, considerando que el proceso administrativo de origen se tramita mediante la modalidad de juicio en línea. Es necesario atender a las constancias que obran en el sistema informático de este tribunal, específicamente el oficio número 1702, diagonal 2019, mediante el cual se emplazó al director de Policía, Tránsito y Protección Civil del mencionado municipio, en cuya constancia de notificación se asentó que el emplazamiento se realizó el 22 de agosto de 2019 y no así el 22 de septiembre de dicha anualidad, como se estableció en el acuerdo recurrido. No obstante lo anterior, del análisis integral del cómputo que realiza la sala en el acuerdo recurrido, se desprende que si bien se asentó erróneamente el mes en que se emplazó a la demandada, es correcta la fecha que la segunda sala determinó como el día en que se venció el plazo para contestar la demanda, es decir, el 6 de septiembre de 2019, ello atendiendo a lo que a continuación se expone. Tal como se precisó, el emplazamiento al director de Policía, Tránsito y Protección Civil fue efectuado el 22 de agosto de 2019. Dicha notificación surtió efectos el 23 de agosto de 2019, por lo que los 10 días para dar contestación a la demanda fueron los siguientes: 26 de agosto, 27 de agosto, 28 de agosto, 29 de agosto, 30 de agosto, 2 de septiembre, 3 de septiembre, 4 de septiembre, 5 de septiembre, 6 de septiembre, todos del año 2019. Así es factible concluir que tal como se asentó en el acuerdo recurrido, el plazo para contestar la demanda feneció el 6 de septiembre de 2019, ello descontándose del cómputo los días 24, 25, 31 de agosto y 1 de septiembre, todos de 2019. Ahora bien, ya se ha mencionado que el proceso administrativo en cuestión se tramita mediante modalidad de juicio en línea, y ello implica
que las partes tienen la posibilidad de presentar sus escritos a través del sistema informático del tribunal y que el expediente se integra de manera electrónica. Al respecto, el artículo 22, párrafos primero y segundo, de los lineamientos para la utilización del juicio en línea ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato se desprenden que en el juicio en línea las partes pueden ingresar promociones electrónicas, es decir, en lugar de presentarlas de manera presencial en este tribunal, las partes escanean e ingresan sus escritos por medio de Internet a través del sistema informático del tribunal. Así, en los expedientes electrónicos existe una promoción inicial consistente en el escrito de demanda, a la cual se le asigna un número de expediente. También existen promociones subsecuentes, que son todas aquellas que ingresan a un expediente ya existente. A las promociones iniciales y subsecuentes, las partes pueden agregar anexos, de tal suerte que en el sistema informático del tribunal existe un apartado para ingresar la promoción y otro apartado para ingresar los anexos que correspondan a una determinada promoción. Así, tenemos que los escritos electrónicos que presentan las partes se componen por la promoción, que es el escrito principal, y en su caso, los anexos que adjunten las partes. Por lo que, atendiendo al principio de exhaustividad que rige la materia administrativa, el juzgador que conozca del asunto debe analizar de manera integral la totalidad del escrito, la promoción y sus anexos. En la especie del análisis del expediente electrónico de origen se desprende la existencia de una promoción subsecuente ingresada al expediente electrónico 738, diagonal segunda sala, diagonal 17, el día 5 de septiembre de 2019 a las 13:54 horas, a través de la cuenta electrónica miguel.medina@tjagto.gov.mx. Dicho escrito contiene una promoción y 3 anexos, mismos que a continuación se desglosan. En el apartado denominado promoción se adjunta un acta circunstanciada de fecha 10 de febrero de 2017. En el primer apartado denominado anexo se adjuntó un acta de la 8ª sesión ordinaria del Consejo de Honor y Justicia de los Cuerpos de Seguridad Pública de Pénjamo, Guanajuato. En el segundo apartado denominado anexo se adjuntó un oficio PMP, diagonal DSP, diagonal 128, diagonal 2017. En el apartado denominado anexo se adjuntó un escrito dirigido al magistrado de la segunda sala de este tribunal, en cuyo rubro se estableció, se contesta demanda. Dicho escrito se encuentra firmado por el director de Policía, Tránsito y Protección Civil de Pénjamo, Guanajuato, autoridad demandada. Así, del análisis integral de la promoción subsecuente de mérito y sus anexos, tenemos que la misma contiene un escrito de contestación de demanda presentado por la hora recurrente, respecto del cual el magistrado acudió fue omiso en pronunciarse, por lo que si el último día para presentar la contestación de demanda por parte de la hora recurrente fue el 6 de septiembre de 2019, es factible concluir que en el escrito de contestación de demanda anteriormente referido fue presentado en tiempo al proceso correspondiente, pues tal y como se sentó anteriormente, el mismo se ingresó al sistema informático del tribunal el día 5 de septiembre de 2019. Así, deviene incorrecta la determinación de la CUR relativa a tener por no contestando en tiempo la demanda al director de Policía, Tránsito y Protección Civil. De ahí lo fundado del presente agravio. Por lo tanto, lo procedente es modificar el acuerdo dictado por la segunda sala para el efecto de tener por contestando a la demandada en tiempo, es decir, al director de Policía, Tránsito y Protección Civil de Pénjamo, Guanajuato. Es cuanto, presidente. Señores magistrados, sigue expuesta la ponencia correspondiente al TOCA 653, diagonal 19. Si están de acuerdo con el sentido del mismo, sírvanse así manifestarlo. Primera sala a favor de la ponencia. Segunda sala a favor de la ponencia. Tercera sala a favor de la ponencia. Cuarta sala a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Señores magistrados, la ponencia ha sido aprobada por unanimidad de votos de los magistrados asistentes a esta sesión virtual.
Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto 16 del mismo, se otorga nuevamente el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez. Gracias, presidente. Este punto corresponde al toca 28/20, interpuesto por el autorizado de las demandadas en contra de la sentencia emitida el 3 de diciembre de 2019 por la primera sala dentro del proceso administrativo 535, primera sala, 19. Como antecedentes del asunto, me permito relatar que el 13 de noviembre de 2018 un ciudadano promovió proceso administrativo en contra del oficio de fecha 15 de marzo de 2018, emitido por el jefe de la oficina recaudadora de Celaya, Guanajuato. El asunto fue turnado a la primera sala de este tribunal, donde el 3 de diciembre de 2019 se decretó la nulidad del oficio de referencia. Inconforme con la determinación del magistrado, las autoridades demandadas promovieron recurso de reclamación. El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos determina de manera imperativa que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado. Por fundar ha de entenderse la precisión de las normas de derecho positivo que dan sustento jurídico al acto autoritario, y por motivar la narración pormenorizada de por qué el acto en cuestión se ajusta a la hipótesis prevista en la norma. La fundamentación de un acto de molestia o privación otorga certeza al gobernado, ilustra a éste sobre los preceptos legales que otorgan facultades a la autoridad para emitir el acto de molestia. En cambio, la motivación expone los antecedentes y hechos presentes que provocan la aplicación de la norma al caso concreto, esto es, explican al particular el evento o eventos que motivaron la aplicación del derecho al caso concreto. En los actos impugnados se determinó lo siguiente: es un mandamiento de ejecución, resolución del expediente, fecha de emisión, autoridad emisora, poder judicial, multa administrativa estatal, no fiscal, determinada en resolución, la cantidad, fecha de notificación de la resolución. Estos mismos datos los volvió a transcribir en el requerimiento de pago y embargo, como lo expuso la sala AQ de lo anteriormente leído, que es una transcripción de la determinación impugnada. Se desprende una indebida motivación dentro del acto impugnado, toda vez que la demandada no manifiesta de manera puntual al particular los hechos previos, presentes y razonamientos lógicos jurídicos en donde explique por qué los preceptos legales que cita son aplicables al caso concreto. La autoridad dentro del acto combatido esboza someramente algunos datos con los cuales pretende justificar el mandamiento de ejecución, el requerimiento y posterior embargo. Sin embargo, se coincide con la sala Q que estos datos no son suficientes y que dejan en un estado de indefensión al gobernado, quien ignora el origen del crédito que se pretende cobrar. Tampoco se actualiza la excepción de fundar y motivar en el cuerpo del mismo documento por estar en presencia de actuaciones vinculadas, ya que no se hizo una transcripción de la actualización precedente y tampoco se hizo una remisión clara y concreta a la actuación que precede. Por lo tanto, se propone a este pleno confirmar la sentencia dictada por la primera sala. Señores magistrados, y dispuesta la ponencia correspondiente a la resolución del TOCA 28/20. Si están de acuerdo con el sentido impreso de la misma, sírvanse así manifestarlo. Primera sala, a favor de la ponencia. Segunda sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Señores magistrados, la ponencia ha sido aprobada por unanimidad de votos. Continuando con el orden del día y para el desahogo del punto 17, se otorga nuevamente el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez. Gracias, presidente. Concluyo mi intervención con la exposición del TOCA 60/20, interpuesto por el director general de Transporte del Estado en contra de la sentencia emitida el 20 de noviembre de 2019 por la cuarta sala dentro del proceso administrativo 1427, cuarta sala, 18, tramitado bajo la modalidad de juicio en línea. Como antecedentes, me permito destacar que el 19 de septiembre de 2018, una ciudadana promovió proceso administrativo en contra de la resolución por la que se negó el otorgamiento de una
concesión. El asunto fue turnado a la cuarta sala, como se dijo, donde el 20 de noviembre de 2019 se decretó la nulidad de la resolución controvertida. Inconforme con la determinación del magistrado, la autoridad demandada promovió un recurso de reclamación. El único agravio, donde quien recurre argumenta que la resolución impugnada sí se encontraba debidamente fundada y motivada, es inoperante. Atentos a lo siguiente: la sala acuo decretó la nulidad de la resolución impugnada porque fue emitida por autoridad incompetente. Esto es, ya que la solicitud del actor fue planteada al secretario de Gobierno, la sala acuo estimó que era esta instancia la que debía contestar y no la Dirección General de Transporte del Estado. La sala abundó que en su caso la Dirección General de Transporte debió haber advertido en el acto de molestia cómo fue que se le delegaron las funciones atingentes para dar respuesta a la solicitud planteada por la Secretaría de Gobierno y que fue omisa en ello. Ahora bien, la parte recurrente en su agravio se limita a señalar que ella es responsable de implementar el procedimiento de otorgamiento de concesiones y que por ello podía contestar la misiva del actor. Este agravio es inoperante, ya que no debate el punto toral de la sentencia, a saber, las autoridades a las que se les haga una petición están obligadas a contestarla. Este pleno no soslaya que la Dirección General de Transporte del Estado de Guanajuato tiene participación en el procedimiento de otorgamiento de concesiones. Sin embargo, quien las otorga es el secretario de Gobierno, además de estimar que la Secretaría de Gobierno que la respuesta a la misiva que se planteaba requería de la petición de otra autoridad. Pudo haber expedido una respuesta conjunta sin que ello hubiera causado agravio al ciudadano, ya que la autoridad requerida estaría atendiendo la solicitud de referencia. Por lo tanto, lo que se propone a este pleno es confirmar la sentencia dictada por la sala. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia correspondiente a la resolución del recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 60/20. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarlo, levantando su mano. Primera sala, a favor de la ponencia. Segunda sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Señores magistrados, la ponencia ha sido aprobada por unanimidad de votos. Continuando con el orden del día y para el desahogo del punto 18º del mismo, le pido al señor secretario de cuenta con los asuntos generales. Sí, magistrado, gracias. Proceden en esos términos y en ese sentido informo que como un asunto general fue remitida para efecto de opinión jurídica por parte de la Comisión del Congreso del Estado de Guanajuato la iniciativa por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato. En ese sentido, fue remitida por medio electrónico a cada uno de los integrantes del Pleno y al Instituto de la Justicia Administrativa, de conformidad con los artículos 28, fracción primera, 25, fracción 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato y 15, fracción cuarta del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, para que proceda a realizar las acciones de investigación necesarias y se encuentre en posibilidad de auxiliar al Pleno la elaboración del proyecto de opinión, remisión al Congreso del Estado para los fines legislativos que resulten convenientes. Señores magistrados, ¿tienen algún comentario sobre el asunto expuesto? No habiéndole, nos damos por enterados los integrantes del Pleno y procederemos a formular los comentarios oportunos para la respectiva emisión de la opinión jurídica al Congreso del Estado. ¿Algún otro asunto general, señor secretario? No, magistrado, serían todos los asuntos generales.
En ese sentido, no habiendo más asuntos que tratar y agotados los puntos listados en el orden del día, declaro cerrada la sesión ordinaria de pleno número 15 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato del día de su fecha, siendo las 12:16. A todos agradezco su asistencia y participación. Que tengan un excelente día. Igualmente. Gracias.